Decía que esto es básicamente lo mismo de ayer, pero para Guaraní 3. Guaraní 3, si bien tiene... No se escucha también. ¿No se escucha bien? Sí, tienes auricular. Bueno, como decía, en Guaraní 3 tiene algunos filtros adicionales, pero es un poco más peligroso, así que tienen que tener cuidado porque no les hace una vista previa, como vimos ayer, de los alumnos que va a impactar, ¿sí? No les muestra cuál era la fecha anterior y solo muestra cuál sería la fecha que quedaría definitiva. Ahora les comparto la pantalla. Avísenme si pueden verla. Se ve. Bien. Acá yo tengo lista la operación, pero la pueden encontrar en el menú. Esta es la ruta a través de matrícula, alumnos, ¿sí? Modificar masivamente el vencimiento de regularidad. Si no, la forma más fácil es a través del buscador que tienen acá en el menú. Ponemos masiva y le aparece en la segunda opción, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Les recomiendo usar siempre el buscador ese que ayuda bastante y evita dar vueltas en el menú. Bueno, acá, de acuerdo a lo hablado ayer, teníamos que modificar todos los alumnos y los que cursaron solamente durante el 2020, ¿sí? Entonces, no usamos el primer filtro que sería fecha de fin de vigencia, sino el que dice comisión, ¿sí? Nos van a aparecer nuevos filtros en los cuales aparecen obligatorios el año académico, el periodo lectivo y la ubicación. Elegimos el año académico 2020. En este caso tenemos que ir cuatrimestre por cuatrimestre haciendo las modificaciones porque el periodo lectivo es obligatorio y no nos deja poner todo juntos, ¿sí? Vamos a empezar por el primer cuatrimestre. Ubicación San Luis y le damos filtrar. No era ese. Como verán tenemos varios cuatrimestres. Ahí sí. Acá una vez que le dan filtrar lo que muestra son las materias que se cursaron durante ese cuatrimestre y las materias que va a impactar. No los alumnos, sino las materias, ¿sí? Eso es fundamental que lo tengan en cuenta porque en la versión 2 de Guaraní figuraban los alumnos y cada materia era más detallada, ¿sí? Entonces, en principio le ponemos acá el selector que dice todos, ¿sí? Revisamos las materias, es todo lo que se cursó en el primer cuatrimestre del ciclo lectivo 2020. Le damos siguiente. Acá lo dejamos así todas las regularidades porque en este caso necesitamos que afecte todas las regularidades que se cursaron en ese periodo, ¿sí? Estos ya son los datos que va a modificar, ¿sí? Tiene como un subfiltro que sería a quién nos va a aplicar, si a todas las regularidades, regularidades con vencimiento y regularidades sin vencimiento. En este caso le vamos a poner todas. Nos pide la fecha que le vamos a poner, en este caso sería 31 de diciembre del corriente año, ¿sí? Tiene otras opciones que pueden ser en día, sin vencimiento, pero hagámoslo simple. Le ponemos la fecha el 31 de diciembre. Acá lo que correspondería sería poner alguna resolución, pero no es obligatorio, y alguna observación de ser posible. Le damos procesar.
En este caso podemos ver que impactó 669 alumnos. Gonza, ¿Sí? pregunta. Esos 669 son a los cuales se le está extendiendo. Sí, en realidad son, dije alumnos, pero en realidad son las cursadas de los alumnos, ¿sí? Del primer cuatrimestre. No sabemos cuántos alumnos son. Entonces. No. Por eso les decía que en el caso de Guaraní 2 era mucho más detallado en ese sentido. Y nos decía incluso, teníamos un paso intermedio en el que podíamos seleccionar en caso de que alguno no lo quisiéramos extender. Ok. ¿Sí? Bueno, así como hicimos con el primer cuatrimestre, tenemos que hacerlo con el segundo cuatrimestre y con el anual del 2020. Gonza, ese reporte que te marca ahí de las 669 son de cada materia. Sí, acá según... dice acá alumnos a los que se le ha cambiado. Claro, por eso era la pregunta mía. Acá nos dice la comisión. Sí, no nos dice exactamente la... ¿Lo abriste porque no se ve? la materia. Sí, perdón. Me lo abrí en una ventana aparte por eso. A ver si lo puedo compartir. Gonza, deben ser alumnos esos. ¿Cómo? Porque deben ser alumnos esos que te dicen ahí, ¿viste? Porque dice alumnos a los que se les cambió el vencimiento. Son alumnos, pero no te dice exactamente la materia. Claro. Hacia acá arriba está, mira. Ahí se los muestro para que lo puedan ver. Entonces son alumnos, Juan, los 669. Sí, pero lo que dice ahí el sistema, dice alumnos. Sí, no. Para que ya les muestro. No sé si se repetirán esos alumnos. Claro, por eso te digo. Alumno, materia. Ahí les comparto la ventanita que me abrió. ¿Pueden verla? Sí. Ese es el reporte, ¿sí? Como ven, me sale la materia, la comisión y los alumnos que estaban dentro de esa comisión. ¿Sí? Así como tenemos, por ejemplo, cálculo 1, que está el alumno Juan Ignacio. Juan Ignacio puede estar en otra materia también de ese cuatrimestre. O sea que, como había dicho en principio, son materias, regularidades que toca. Acá vemos el detalle de a quiénes impactó, pero una vez que lo hizo. ¿Sí? No vemos la previa antes de que impacte, digamos. Por eso hay que tener cuidado con esta operación. ¿Se entiende? Sí. Si te vas al final, Gonza, te muestra el total al final. Te lo muestro por materia nada más. No te muestra total como nos gustaría verlo, digamos. Bien. Ves que lo muestra agregado por materia. Por ejemplo, introducción a la geología tenemos acá. Fue un solo alumno, una sola materia, porque faltaría un total general, que es el que está afuera, el que nos dice en principio. Y en el caso del otro reporte que te larga de alumnos que no se les extendió, ¿puede ser por algún error en específico o por qué te parecerá? Probablemente algunos sí, que no se ha dado el caso que tenga algún error todavía. Gonza, te hago una consulta. Sí. A los chicos que hicieron, se les vencía, digamos, se les extendió la regularidad hasta el 2020. ¿Entran también en este grupo igual? No porque acá nosotros en el filtro le pusimos
que hayan cursado en el año académico 2020. A los que cursaron. Claro, si venía con una extensión del año anterior, por ejemplo, no lo afectaría en este caso. Bien. Claro, porque Facundo, la propuesta era que los que habían regularizado en el 2020 en adelante. Ese era el corte que decidimos hacer. Gracias por aclarar. Bien. Aclaro también que no es solo los ingresantes del 2020, los que hayan cursado durante el 2020, ¿sí? Hacemos una más para el segundo cuatrimestre. Bien, repetimos el mismo proceso. Como les decía, hay que hacerlo para cada cuatrimestre, cada periodo lectivo que se cursa en el 2020, ¿sí? Seleccionamos todos. Son todas las materias que se dictaron en ese momento. Le damos siguiente. Necesitamos que aplique a todas las regularidades y le ponemos la fecha en que quedará efectivamente la regularidad. Lo que es la resolución y la observación no son obligatorias, pero es recomendable que se pongan, ¿sí? Vamos a procesar. Acá salió unos que no se le cambió como querías vos, Mariano. A ver. Ya les muestro. Ahí pueden ver el reporte. Sí. Uh-huh. Me dice que la fecha de vigencia nueva no puede ser igual a la fecha de vigencia actual. ¿Será que ya se le extendió eso? Esto sí, es probable que nosotros hayamos hecho algunas pruebas y ya tenían la misma fecha. Yo estuve haciendo algunas pruebas antes de iniciar el MIT. ¿Quieren que abra el otro reporte o no? Chicos, ¿lo hace? Para ver. Bueno. Este sería el reporte de los que sí fueron afectados. Como en el caso anterior, son materias, ¿sí? Alumnos materias, o sea que puede estar el alumno más de una vez en este listado. Si cursó 2 materias en el cuatrimestre, va a aparecer 2 veces acá. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna pregunta? Esto ya está habilitado para que lo podamos hacer. Sí, la mayoría lo tiene habilitado, tanto FASEGI como matemática. Gonza, una pregunta. En esto de FASEGI y matemática, si suponete hoy lo hace matemática, ¿no le afecta FASEGI? No, porque en un principio cada uno solo puede ver sus datos de sus alumnos. Ok.
Bueno, y a Faseji no sé cómo vamos a hacer porque como no tienen internet no se pudieron conectar. Bueno, la idea es dejar esto grabado, Rosita, así que podrían verlo a posteriori. ¿Vos me mandás la grabación o cómo para que...? Sí, sí, ahí... Ahí, espera un segundo, me parece que se va a conectar Dani. No sé si me escucharon. Sí, Lucas, Sí. escucho. ¿Quedó claro los filtros? El otro, no sé si quieren que explique con el fecha de fin de vigencia, pero no los quiero confundir. El primer filtro que dice fecha de fin de vigencia, eso no toma en cuenta la fecha en que si el alumno la cursó durante ese año o ya traía una regularidad, una extensión de regularidad anterior, solo toma la fecha de fin de vigencia. O sea, si el alumno, supongamos el caso que se le vence durante el primer cuatrimestre del 2023, acá le pondríamos que poner entre fechas y después postergarla, pero no los quiero confundir. Para el caso práctico de este año tienen que usar comisión, ¿sí? Sí, el tema con la fin de vigencia, que me parece que no toda, por más que cierren el mismo cuatrimestre, no siempre tienen exactamente la misma fecha, ¿puede ser? Claro, exacto. Claro, eso sería como más difícil buscarlo así. O sea, tenés casos en que están en la misma comisión y tienen distinta fecha de fin de vigencia, lo cual no está bien. Bueno, y acá, si observan abajo, tenemos un botoncito que dice ver resultados anteriores, ¿sí? Acá nos deja información de lo que acabamos de hacer, ¿sí? Sale el usuario, la fecha, la hora y el estado de lo que se ejecutó. Entonces, perdón, Gonza, ahí donde dice 1785, esos son no son alumnos. No, son materia alumno sería. Claro, lo que pasa es que eso es una materia puede tener muchos alumnos. Claro. Entonces no es que sea biyectivo, digamos, 1 a 1, o sea, puede haber más alumnos o no. Puede estar el mismo alumno repetido en varias comisiones. Claro. Exacto. Sí, porque los alumnos siempre cursan más de una materia por cuatrimestre. Bien. Bueno, Mercedes no se va a conectar, ahí dijo Lucas, que tienen tema de internet, así que bueno, después si me mandás o le mandás a los chicos directamente de Mercedes. Sí, ahí lo vamos a poner a disposición de todos, se van a colgar en una página. Gonza. Nosotros quizás los números que figuran hoy en el piloto sean diferentes. Nosotros ahora que ordenamos todo. Sí, esta es una base de prueba, no tiene nada que ver con los datos reales. Lo que sí hay que tener cuidado, porque ¿viste? Si tocas mal un parámetro o algo, te desconecta todo, digamos, te desconfigura toda la regularidad. Así es. Claro, por eso yo no los quise confundir con el otro parámetro que es un poco más peligroso, y les recomiendo que usen siempre el de comisión. Cuando quieran otro día podemos hacer para el fecha de fin de vigencia. Este es recomendable que se utilice entre, ¿sí? Que afecte regularidades que vencen entre determinadas fechas. El desde y el hasta, olvídense. Entre va a ser siempre un subconjunto menor. Claro, porque en ese caso hay que organizar mejor el cierre de cada regularidad, digamos. O sea,
que todas cierran la misma fecha específicamente para el primero y para el segundo cuatrimestre y anual. Claro, la que suele ser, por ejemplo, típica con fecha de fin de vigencia, es los que vencen ahora en marzo, si quieres extendérselo un mes más. Entonces le pones los que vencen entre el 1 de marzo y el 31. Le damos siguiente. Ven que en este caso, por ejemplo, no nos muestra una vista previa ni siquiera de las materias. Entonces los que vencen, Claro. supongamos en marzo, le queremos extender la regularidad hasta la mesa de junio. Le damos hasta el 30 de junio. ¿Sí? Ahí si le damos procesar, todos los que tengan algún vencimiento en marzo, se les extendería hasta junio. ¿Se entiende? Claro, nosotros vamos a recepcionar a algunos que van a pedir la extensión para alguna mesa específica de ahora de julio o agosto, pero eso va a ser más individual, me parece, no va a ser masivo, porque es por nota. Claro, tenés uno para hacerlo de forma individual, una operación. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Gonza, yo para hablarle a la secretaria académica de FASEGI, ¿ustedes lo colgarían hoy al video? Mira, no sé si hoy, pero Ajá. mañana seguramente estaría disponible. Bien, porque la voy a llamar así le dice a los chicos, y si tienen alguna duda los chicos, suponte que no hayan entendido algo del video, es claro, digamos, fue muy claro lo que hiciste, pero bueno, pueden comunicarse con la DGTI. Sí, por supuesto. Ok. Bueno. Bueno, no les quito más tiempo. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Gonza. Nos De nada, vemos. hasta luego, chicos. Chao.